Muy buenos días, mis hermanos. Les saludamos esta mañana y damos gracias al Señor por la comunión del día de hoy, la bendición de estar con Él, de ser parte de su reino, y gracias, Señor, por lo que Él ha provisto para esta semana. También hemos dado y damos gracias, Señor, por las oraciones respondidas. Varias hermanitas que estaban aquejadas en salud han ido mejorando. Y queremos agradecer al Señor por estos días que Él nos da, este nuevo día que Él nos entrega. Estamos iniciando una semana donde estamos en las manos del Señor. Él sabe lo que va a ocurrir mañana, cómo va a ser esta semana. Y todo está en sus manos y queremos que nuestra vida esté en sus manos totalmente. Bien, yo quiero compartir esta mañana una palabra que nos va a permitir mirar nuestra realidad interna como iglesia, como cuerpo de Cristo, y nuestra incidencia, cómo la iglesia debe afectar el mundo. La iglesia está puesta en el mundo. Usted sabe que la iglesia no ha sido inventada por Pedro, por Pablo, por los apóstoles. No. La iglesia está diseñada por Dios. Es el medio que Dios ha dado para este mundo. Si algo Dios va a hacer en esta tierra, lo va a hacer a través de su iglesia. Si algo va a ocurrir, si el cielo quiere señalar algo, lo va a hacer a través de su iglesia. Y en estos tiempos, que ya se aproxima la venida del Señor, ¿qué dice la palabra? Escuchar lo que el Espíritu Santo, dice a las iglesias. O sea, la iglesia tiene una labor importante. Podemos decir que internamente, en nuestro vivir como iglesia, debemos manifestar los conceptos de ser cuerpo y comunidad. Ser cuerpo y ser una comunidad. Pero aquí hay una pregunta. Pero, ¿qué seremos en relación al obrar hacia el mundo? ¿Cuál es nuestra participación en el mundo? En el obrar, en el quehacer. Primero, somos la extensión de la voz, las manos y el obrar de Cristo Jesús en esta tierra. Somos sus ojos, somos sus manos, somos sus pies. La iglesia tiene esa función y de predicar el Evangelio, pero tiene que agregar algo más. Por eso yo quiero esta mañana que podamos orar, hacer una oración por la iglesia y por el contexto donde tú te mueves, mi hermano. En el trabajo, en los vecinos, en el entorno directo donde estás tú. Primero nuestra familia, obviamente. Después nuestros vecinos, los demás familiares. Y gracias, Señor. Vamos a orar, vamos a pedirle, a rogarle al Señor, ¿no? Padre, te agradecemos por tu hermosa presencia. Somos parte de ti, Señor. Tu iglesia está puesta para afectar para bien a este mundo. Y gracias, Señor, porque podemos proclamar un mensaje que trae vida, un mensaje que trae sanidad, restauración, un mensaje que cambia el destino del hombre, de la familia, un mensaje que transporta al hombre de la muerte a la vida. Como tú dijiste, Señor, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. ¿Cuántos y cuántos han sido bendecidos por este mensaje? Gracias, Señor. Te rogamos por el alrededor nuestro, Señor, donde está mi hermano, mi hermana. Provee palabra profética, palabra de ciencia. Provee los medios, Señor. Y gracias por la bendición de estar
contigo y en ti. En tu nombre, Jesús, gracias. Amén. Bueno, la pregunta que hemos formulado: ¿qué seremos en relación al obrar hacia el mundo? Somos la extensión de la voz, las manos y la obra de Cristo Jesús. Somos lo que el mismo Señor Jesucristo nos hizo, o al menos deseó que fuésemos: la luz del mundo y la sal de la tierra. Mateos 5, versículos 13 y 14. Dice Mateo 5, versículos 13 y 14: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Interesante. Aquí vemos, ¿cierto?, que somos sal y luz para este mundo. ¿Qué implicaciones tienen estos conceptos en el vivir de la iglesia dentro del mundo? Este mundo que está degradado, abrumado por tanto pecado, por tanta rebelión que hay. Bueno, veamos un poco más. ¿Qué es una comunidad? Dice que somos una comunidad. Somos una comunidad formada por muchos miembros. Bueno, es bueno definirlo bien, porque algunos han tratado de fabricar comunidades que anulan la intimidad personal y familiar para unir físicamente varias familias en un solo lugar, creándose más que una vivencia, una promiscuidad. Hay gente que no quiere comunicarse con otros, quiere escuchar la palabra, quiere estar dentro del cuerpo, pero no está relacionado con el cuerpo. Eso no es comunidad. Dios nos dice que no debemos anular nuestra individualidad, ni no debemos afectar la unidad de la familia. Todo lo contrario, debemos fortalecer la unidad de la familia. Que el corazón del hijo vuelva al padre, que el corazón del padre vuelva al hijo, del marido a la esposa, de la esposa a su marido. Para ser comunidad, cada persona tiene un valor. Cada persona. Dios espera que seamos una comunidad en la medida que seamos un cuerpo bien concertado, unido entre sí por las coyunturas. El apóstol Pablo tenía esta figura y Dios le reveló esta figura. Efesios 4:16, dice la palabra del Señor, Efesios 4:16, dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado, unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ser parte de un cuerpo. Tenemos 10 dedos. Los 10 dedos son muy importantes. Muy importantes. Tenemos miembros de nuestro cuerpo que son visibles, pero miembros que no son, órganos que no son visibles, como el hígado, el páncreas, pero son fundamentales. En el cuerpo de Cristo, de igual manera, cada elemento, cada miembro es importante. Por eso hemos enseñado que debemos valorizar a las personas. Cuando dentro de nuestra comunidad se da ese espíritu de servicio al Señor, esa relación, esa comunión con aquellos hermanos a quienes se le debe ministrar la vida de Cristo, estamos dando una vida de comunidad.
Somos una comunidad en la medida que nos ayudemos mutuamente. Tenemos que formar una gran familia que se debe caracterizar por la igualdad, por la justicia, supliendo unos a otros las necesidades, estableciendo un reino que sea modelo. ¿Modelo de qué? De justicia, de hermandad. No deben haber necesitado en la comunidad de Cristo. No deben haber necesitado. Veamos 2 Corintios 8, versículo 13 al 15. Veamos un consejo apostólico. 2 Corintios 8 dice del 13 al 15. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de otros, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Interesante. Tenemos que establecer igualdad y justicia. En estos momentos de pandemia, donde hermanos perdieron el trabajo, yo valorizo tanto hermanos que mantuvieron su trabajo y lo mantienen todavía. Han llegado a nuestra casa, me han dicho, mire, aquí tenemos 2 sacos de papa para compartir, aquí tenemos un dinero. Han llegado, el pastor Tito Celis ha recogido los aportes de distintos hermanos. Eso es una bendición, eso es ser comunidad. Yo siempre he dicho, puede que en este tiempo, 1 kilo de azúcar para ti no es problema. Pero puede llegar el tiempo en que 1 kilo de azúcar va a ser una gran necesidad. Pero como comunidad, si queremos fortalecer la comunidad, tenemos que dar pasos, ayudar a la necesidad. El amor se vive adentro y después se proyecta al mundo con el ejemplo. El error de muchos cristianos ha sido el tratar de implantar estos principios de comunidad en el contexto social o político, la cual ha sido un fracaso. ¿Por qué? Porque el mundo es egoísta por naturaleza. Convertirnos a Cristo significa que ese yo se va a la cruz. Formo parte de otro, soy parte de otro, me completo en otro. Entonces, el mundo no concibe la igualdad. Pero sí, aquellos que hemos nacido de nuevo, que estamos bajo la presencia y con la presencia del Espíritu Santo, ¿qué nos dice Dios? Que debemos extender la mano a otro. Ahora, esto no es despojarse de todo para vivir de otro. No, la palabra no dice eso. La palabra dice, el que no trabaja, que tampoco coma. O sea, tenemos que ayudar, pero el flojo, el holgazán, no tiene cabida dentro del cuerpo de Cristo. Tampoco vamos a imponer a la fuerza. No te vamos a exigir que tú debas dar. No, esto debe nacer fruto del amor de Dios. Ahora, tampoco es desprenderse de lo que sobra, sino que es compartir nuestra abundancia con el que tiene escasez, a fin de alcanzar la justicia en amor. Gracias, Señor. A veces tratamos de hacer la caridad con la gente de afuera, ignorando que en la comunidad llamada iglesia
Hay hermanos con falta de ayuda. Le falta el pan, el consuelo. No todo es material. No todo es material. No todo es lo material, la comida o el vestuario. Hay gente que necesita de tu oración. Necesita de la palabra del Señor. Yo le decía a mis hermanas de edad, mi hermana de edad que está guiada, algunas de ellas por mi suegra, que oraran por los jóvenes, pero que me indicaran ellas por qué joven van a orar, y que se acerquen a ese joven y le digan: estoy orando por usted, rogando a Dios que le vaya bien en su estudio, en su trabajo, en lo que sea, o en su matrimonio. Consolar a aquellos que necesitan. Visitar a los enfermos. No es tan solo una responsabilidad de los líderes, del pastor, de los diáconos, de las coyunturas. Es una función de cada uno de nosotros. Estimularnos, alentarnos. Entonces, aquí hay una pregunta interesante. ¿De qué nos vale ayudar al mundo si adentro no ministramos y establecemos con ellos el reino y el compartir? ¿De qué vale? ¿De qué vale? Recordemos las palabras del apóstol Pablo cuando dice que debemos proveer primeramente para los de la familia de la fe, a fin de no ser tenidos como incrédulos. Veamos 1 Timoteo 5:8. 1 Timoteo, versículo 5. 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Dice: porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Importante, importante. Si no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, da la indicación: ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Mi hermano, nuestra familia y nuestra comunidad merece la atención prioritaria de cómo vivir para Cristo Jesús. Solo así seremos la expresión viva de la iglesia. Es triste ver la frialdad, la deshumanización del cuerpo de Cristo, cada uno encerrado en sí mismo. Yo bendigo a mis hermanos y reitero que en esta pandemia se han metido su mano en el bolsillo y han dicho: aquí quiero yo ayudar a esta familia. Yo te bendigo, mi hermano, mi hermana, yo te bendigo. Hermanos que han visitado a otros, que han alentado a otros. Mira, tenemos tanta comunicación, el celular está, ¿cierto? El computador, los correos, etcétera, pero a veces solamente esperamos que nos ayuden a nosotros. No, como dice la palabra. Hay gente que tiene mucho, pero no se le va a añadir más. Y hay gente, lo poco que tiene, de eso poco lo comparte y se le va a añadir mucho más. Muchos ignoran la necesidad del hermano, cerrando la puerta, cerrando el corazón, cerrando la hospitalidad. Yo bendigo, hemos hecho retiro de jóvenes, de matrimonio, donde hay hogares que recibieron y han recibido jóvenes y matrimonio. Y Dios ha bendecido esos hogares. El comer y el convivir momentos juntos en los hogares. Ayúdanos, Señor. Hay gente egoísta aún con su propia familia. Tenemos que extender la mano. El mal es palpable. Cada uno camina, vive, habla como se le da la gana. Eso es normal en el mundo, pero no en la iglesia. En el reino de Dios no existe este término, me da la gana,
Porque no tenemos que, que responder como el mundo responde. Tenemos una naturaleza celestial. Tenemos que cobijarnos bajo el señorío de Cristo. Esto implica no buscar solo lo nuestro, sino lo que es de Cristo Jesús. Buscar, pedir para otros. Gracias, Señor. Filipenses 2, versículo 21. Filipenses 2, 21. Aquí vemos la escritura. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Esto es una palabra para la iglesia. Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hay hermanos que el Señor les ha hablado. Ve, anda, comparte con tal persona. O lleva a tal hermano, a tal familia. O al vecino, a otro. Lleva. Un día nosotros, unos vecinos del pasaje donde estábamos, iban 3 vecinos en un auto y sufrieron un accidente en la carretera. Bueno, no sé en qué condiciones venían, pero quedaron hospitalizados y veíamos cómo en una de las casas venían a cortar la luz porque el vecino estaba hospitalizado. Entonces yo le dije a Edgar, mira, vamos a tener que destinar un dinero para ayudarlo a él. Y fuimos. Colocamos un dinero en un sobre y fuimos a golpear la puerta y dijimos, vecina, venimos a saber de su esposo, cómo está, que acá estamos orando por él. Y aquí le traemos eso. Para ella fue, pero terrible. Porque nunca el mundo espera que uno reaccione así. Mi hermano, dice que la palabra dice que es mejor dar que recibir. Ese dinero es una semilla para sembrar el reino. Nos pide el Señor vivir en amor, sirviéndonos unos a otros. Esto significa ser comunidad, ayudándonos unos a otros. Leo de nuevamente, ¿no? Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, para ser realmente y responder a lo que tú nos has llamado, para ser sal y luz de esta tierra. Vamos a compartir una alabanza. Vamos a adorar al Señor con esta alabanza que mis hermanos jóvenes nos van a compartir, pero vamos nosotros a cantar también. Vamos a adorar al Señor con esta alabanza. Escuchemos la alabanza. Adoremos al Señor. Dios supremo eres, soberano en gloria, eres incomparable en tu hermosura. Eres incomparable en tu majestad. No hay otro Dios como Él, no hay otro Dios como el
Señor no hay en los cielos, no hay en la tierra, no hay en el mar. Dios como el Señor. Dios supremo eres, soberano en gloria, eres incomparable en tu hermosura. Eres incomparable en tu majestad. No hay otro Dios como Él, no hay otro Dios como el Señor. No hay en los cielos, no hay en la tierra, no hay en el mar. Dios como el Señor, no hay otro Dios como Él, no hay otro Dios como el Señor. No hay en los cielos, no hay en la tierra, no hay en el mar. Dios como el Señor, Dios como el Señor, Dios como el Señor, Dios como el Señor. Amén. Gracias, Señor. Qué grato es adorarte. Como dice tu palabra a través del apóstol, allegados confiadamente, con confianza, al trono de la gracia. Y nos allegamos confiadamente. Qué grato. Qué grato es adorarte. Qué grato es expresar con nuestros labios tu grandeza, lo que tú eres, Dios Todopoderoso, que extiende la mano a aquel que clama a ti, que responde, como dice tu palabra, Señor. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí, clama, dices tú. El que tenga sed, venga a mí y beba. De su interior correrán ríos de agua viva, gozo, alegría, paz, bendición tan grande. Papá, gracias por esta alabanza y queremos seguir alabándote todos los días, en cada momento. Tenemos un corazón agradecido. Gracias por lo que tú nos provees para compartir con aquel que necesita. En tu nombre, Jesús. Amén. Claro, no tenemos que tener un corazón egoísta. Usted sabe que Dios nos pide, digamos, que paguemos el diezmo. Con el diezmo yo no puedo ayudar al vecino, al familiar, a otro. El diezmo es para la obra del Señor. Pero tenemos un 90%, y de ese 90% yo puedo ayudar. Dice la palabra que
debemos compartir, pero compartir lo que nos corresponde a nosotros. El diezmo le corresponde al Señor, y gracias Señor por poder hacerlo. Somos la luz, dice, la iglesia es la luz. Cristo, la luz del mundo, no solo nos trajo la luz de Dios, sino que nos conectó con el cielo, con este Dios santo, transmitiéndonos su vida y su espíritu de luz, haciéndonos portadores de luz, prolongando así su obra en la tierra, cuando afirmó: vosotros sois la luz del mundo. Nos dio una orden de transmitir con hechos este mensaje. La luz primero no se escucha, no hace ruido la luz, tan solo revela lo que se ve, disipa las tinieblas, evidencia los hechos. La luz, ¿cierto?, permite ver la claridad. Cuando hay un problema, cuando hay dificultades. Hemos llegado a casa, hemos tenido amigos, compañeros de trabajo, que están con un problema tan grande. De pronto escuchan al Hijo de Dios, que es luz, y viene claridad. Mi hermano, nuestro cristianismo debe estar fundamentado más en hechos, más en experiencias que en palabras y filosofías. Jesús predicó poco, menos que todos los predicadores actuales, pero vivió plenamente la voluntad del Padre, plenamente la voluntad del Padre. Al obrar, transfería el amor de papá. Al obrar, transfería ese cariño, esos brazos abiertos del Padre. El obrar era lo más importante. Más que hablar, era obrar. Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 36. Vamos a ver esta escritura. Juan, capítulo 5, versículo 36. Dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Importante. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Mi hermano, el Señor mandó, o nuestro Padre Celestial mandó al Señor para mostrar su gloria. Mediante ese hecho, sanó, liberó. ¿Cómo no recordar? ¿Cómo no recordar a mujeres tan desesperadas como esa mujer del flujo de sangre? 12 años con un flujo de sangre, y dice que había gastado un dineral, pero no sanaba. Pero en fe fue y tocó el manto del Señor. Hechos, Señor, que seamos una iglesia, más que pregonera solamente, sino con hechos, con un tejido de hermanos que extiendan los brazos a otros que están desesperados. Mira, Juan 9, versículo 4. Juan 9, versículo 4. Dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie podrá trabajar. Tengo que hacer, dice, la obra que papá me ha enviado. Muchas veces tú puedes estar tranquilo en casa, muy cómodo en casa,
sirviendo tu alimento, bueno, leyendo o viendo televisión, lo que sea, y de pronto viene la voz del Señor. Ve, anda, cruza la calle o llama a tal persona por esto. Obra, obra. Necesitamos obrar, necesitamos actuar. Señor, aquí estoy para obedecerte. El Señor nos enseñó la obediencia. Mi hermano, es más importante que hablar, que abundar en palabras, abundar en hechos. Mire, Juan capítulo 14, versículo 12. Juan 14, versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ufa, mi hermano, qué palabra, ¿no? Te lo leo de nuevo. De cierto os digo, o sea, te lo aseguro y te lo vuelvo a asegurar. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Qué obra hizo el Señor? Fue a sacar a Lázaro de la tumba. El endemoniado Gadareno, que era algo inmanejable para las autoridades, totalmente trastornado, él, con su mano poderosa, echó fuera los demonios y volvió ese hombre en sí. El hijo de la viuda que iba en un cortejo fúnebre, él lo resucitó. Sanidades, prodigios, milagros, la multiplicación de los panes y los peces. Mi hermano, estamos en tiempos donde Dios quiere obrar como iglesia, pero quiere hacerlo a través de ti. Ya pasó la época de la estrella. La iglesia, la calidad de la iglesia está de acuerdo a la calidad de cada miembro, de cada joven, de cada hermana de edad. Una hermana de edad me decía, pero pastor, yo ya no puedo tomar ni siquiera locomoción, pero puede orar, puede interceder. Mi hermano, cuán importante es la palabra del Señor, como dice acá, ¿no? El otro texto está en Juan 17:4. Juan 17:4. Dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ya el Señor estaba anunciando su partida. Estaba llegando el fin de su estadía aquí en la tierra. La primera porque Él va a regresar. Y Él lo dice, yo te he glorificado. Yo te he glorificado en la tierra. Papá, gracias. Dios va a honrar lo que Él hace a través de ti. Si Él no quiere que tú seas héroe, Él no quiere que tú seas un hombre valiente, no. Toda valentía debe nacer de la identidad y de la naturaleza que Dios ha colocado en nosotros. No de la naturaleza adámica, no de la naturaleza ya caída. No, Él vino a restaurar. Pero aquí es importante que se obre para la gloria del Señor. Todo lo que hacemos sea para tu gloria, Señor. Tu gloria. Y gracias, Señor, por servirte. Por eso aquí la Escritura, el Señor, orando al Padre, le dice, yo te he glorificado en la tierra. No todos lo vieron así, eso está claro. No todos van a responder a la fe. No te preocupes, porque hay hermanos que se desaniman. Yo ayudé a tal persona y ni siquiera me dio las gracias. No te preocupes por eso. Como dice la palabra, que es mejor dar que recibir. Si te da las gracias, amén. Me siento bien. Pero si no, he servido bien también. Gracias, Señor. Mi hermano, esta es la luz que Dios espera que como iglesia, como familia, tengamos. La forma de obrar. Para que viendo las obras, glorifiquen al Padre que está en los cielos. Entonces aquí surge la pregunta, ¿qué es ser luz? Es el obrar
como Cristo aquí en la tierra. ¿Qué haría Cristo ahí donde yo estoy? ¿Cuál es ese obrar? Compartir lo que tengo, ayudar al necesitado, ser ejemplo en el trabajo, en el estudio, en el hogar, en visitar a los enfermos, en fin, vivir todas las demandas que nos hace el reino de Dios. Santiago 1, versículos 26 y 27. Santiago 1, versículos 26 y 27 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse del pecado, de la contaminación del mundo. Y primera de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18, dice el texto: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, pregunta, ¿no? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, mira qué ternura, ¿no? No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Gracias, Señor. Eso es ser luz, alumbrar. Eso es ser luz, ayudar, extender. Pero también dice que somos sal de la tierra. Además de ser luz en nuestro vivir como iglesia, el Señor Jesús nos dio otra función, es decir, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué es ser sal? A veces no prestamos mucha atención al significado que significa la sal. El Señor tomó este ejemplo. Tenemos que aprender a vivir. Tenemos que comportarnos y ser sal para este mundo. Nuestro papel es importante. ¿Cuál es el secreto de esto? Consistió simplemente que seamos sal para sazonar esta sociedad. Nosotros tenemos que ser lo que detengamos la corrupción de este mundo. Usted sabe que en la época que el Señor colocó esta palabra, tomó la sal, vemos, ¿cierto?, que para preservar las carnes se guardaban en mucha sal. Se le colocaba gran cantidad de sal y impedía la putrefacción, la acción de los microorganismos que traen la putrefacción. Nosotros, como iglesia, vemos que este mundo se está degradando. Hay pudrición. Nosotros tenemos que ser la sal para detener la descomposición del matrimonio, de la vida. ¿Cuántos jóvenes, cuántas señoritas, cuántos están cayendo en una corrupción sexual, en enfermedades emocionales? ¿Cuántos, mi hermano? Si no hay sal, lamentablemente la corrupción va a seguir avanzando. Nosotros tenemos que ser los que detengamos el pecado, ese gusano que carcome el corazón, la vida espiritual del hombre. Si como iglesia
no fuésemos sal para este mundo, lamentablemente la corrupción va a ir aumentando. Cuando uno llega a un lugar, con el solo hecho de estar ahí, ya comienza a transferir una bendición de Dios. Nuestro papel en el marco social está bajo este concepto de ser sal del mundo. Debemos influir y combatir el mal existente con el mensaje que portamos y con la vida de Cristo. Cuando la iglesia no sabe influenciar con la vida de Cristo en medio de esta sociedad, va a aumentar el pecado y el poder del diablo tomará dominio del sistema. Es cuando la sal no sirve para nada, sino para ser hollada por los hombres. Mi hermano, Dios pide que donde usted esté sea sal para aquellos que están ahí, para detener esa pudrición, esa corrupción. Esa es la primera función de la sal. La segunda función de la sal, ¿por qué se le echa sal? A veces, ¿cierto?, se le echa azúcar y un poco de sal, porque la sal potencia los sabores. La sal la gente se da más cuenta en cuanto al sabor, la acción de la sal. Nosotros en el medio tenemos que ser los que transfiramos el gozo de Dios, el gozo del Señor, no ser grave. Claro, yo digo, no le exijamos al mundo conducta espiritual porque no lo son. No lo son. No puedo exigirle yo espiritualidad a quien no ha nacido de nuevo, es verdad. Pero ser sal es una función que tenemos que cumplir. Nos vamos a rodear de gente que habla grosería, de gente malintencionada, de gente egoísta, de gente que quiere que se le dé, que reclama derechos, pero no los deberes. Tenemos que ser sal. Tenemos que impedir la corrupción. No vamos a hacer semáforo para todos, pero sí orientar como corresponde. Hermano, ser cristiano significa tener propósito, está claro. Significa tener un sentido claro, tener gozo y sobre todo tener paz y felicidad. El mundo quiere ver en nosotros este sabor. ¿Por qué? Porque son insípidos, amargos, sin propósito, van camino al infierno. Cadáveres espirituales que caminan, que se ríen, pero hay un vacío en su alma. Inspiremos y alegremos a los que nos rodean. Seamos optimistas siempre. No tristes, no frustrados, sin sonrisa. Es verdad que la cara que tenemos no la elegimos, es verdad. La cara que yo tengo yo no la elegí. Pero sí puedo elegir la cara que yo coloco. Eso sí puedo yo determinar. Y Dios quiere que seamos sal y luz de esta tierra. Estamos en tiempo, mi hermano, donde el mundo está mirando la iglesia, para bien o para mal. Algunos dicen que vienen tiempos difíciles para la iglesia, donde se les va a impedir reunirse, se va a impedir que nos juntemos, pero no nos van a impedir ser una comunidad entretejida. Yo digo, gracias Señor, porque hay eslabones importantes como las coyunturas, como los diáconos, los líderes, los pastores. Dios a través de la iglesia va a transferir el ser sal y luz para este mundo. ¿Cómo está tu vida, mi hermano? ¿Cómo está tu familia? ¿Está alumbrando a tu alrededor? ¿Estamos realmente
transfiriendo esa sazón celestial que Dios espera. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor esta mañana que podamos compartir esto tan hermoso que es ser parte de su reino. No para enquistarnos, no para encerrarnos, sino para transferir a otros, porque otros necesitan. Tal como usted llegó a Cristo porque alguien le habló, usted sea también portador de este mensaje para alcanzar a otros. Y Dios le va a añadir mayor gracia, porque Dios es un Dios que sabe responder y recompensar a sus hijos. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu palabra. Mira, Señor, si algún hermano o hermana está decaído, enfermo, yo te pido, Señor, que en este momento tú lo toques con tu poder. Señor, ser luz significa tener una vida clara, iluminada para otros. Papito, gracias. Cuán bien nos hace tu palabra. Tú quieres que seamos sal. Quieres que seamos una respuesta para muchos, tal como la hemos encontrado en ti, Señor. Este mundo está sufriendo. Este mundo está en desigualdad. Este mundo se siente postergado. Te pedimos, Señor, que seamos sal y luz para esta tierra. No tan solo para nuestra familia solamente, sino para otros. Y gracias, Padre. En tu nombre, Jesús, te agradecemos. Extiende tu mano por aquellos enfermos. Y gracias, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, mucha bendición. Papá nos ha bendecido ya grandemente. Pero transfiere esta bendición a otro. Que tenga una semana llena de la gracia del Señor. No descuide la oración, no descuide la palabra, no descuide estar en comunión. La bendición de Dios, de nuestro Padre Celestial, Padre, Hijo y Espíritu Santo para cada uno de ustedes y para vuestro hogar y vuestra vida. Gracias, Señor. Felicidades y paz del Señor para cada uno. Amén.